La emoción es necesaria. No pueden hacerse las cosas a fuerza de pura retórica. Si es que la retórica pura existe, yo creo que no. Jorge Luis Borges. C7 Film, Argentina. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí desde la FIL. Les hago una cordial invitación para que vengan a comprarse un libro, vengan a TV Morfosis, a las conferencias que están muy importantes y pues para que se cultiven un poquito porque estamos un poco faltos aquí en Guadalajara. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Argentina, invitada de honor. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Seguimos en esta cobertura en vivo, en movimiento, a todo color, desde el stand de C7 Jalisco, aquí en la Expo Guadalajara, para que por favor se den cita aquí con nosotros. Tenemos muchos libros para ustedes y compartan sus testimonios a propósito de esta experiencia FIL Guadalajara con Argentina como país invitado de honor. Y qué gusto que nos acompañen Malusa y Pilar, bienvenidas. Hola. Qué gusto, gracias. Qué gusto volver a coincidir. Bueno, el sexo, que es el tema de temas, por ahí de pronto se le ponen velos, códigos, limitantes, etcétera, pero bueno, ¿por qué nos gusta tanto el sexo? ¿Por qué nos gusta tanto, Pilar? Mira, es una colección que justamente responde, es una colección que a través de la historia va recorriendo a través de la etnografía, la antropología, los datos históricos, los datos fisiológicos, biológicos, de adaptación al medio, por qué los seres humanos nos gusta tanto el sexo. Empezamos con la prehistoria, luego seguimos con la antigüedad, incluso griegos, romanos, incluso mexicanos, mexicas, mayas, y luego nos vamos a la Edad Media y luego vamos a la modernidad. Seguiremos con el siglo XIX, luego siglo XX y luego con algunas otras prácticas como orientales y algunas otras civilizaciones, para acabar de hacer un mosaico, pues digamos, multidisciplinario de por qué a los seres humanos el sexo para nosotros es una constante y pensamos en él según las estadísticas, los hombres cada 7 minutos y las mujeres cada 8 minutos pensamos en sexo. Oye, no estamos tan separados, No. Es que es un centro de gravedad clave y de energía, ¿no? Y Pilar, tú con este proyecto de Algarabía, por ejemplo, que siempre has puesto un tanto, ¿no? El ojo donde tiene que estar de manera muy abierta, muy amena. Ahora la sexualidad, también de pronto hay que reírnos, ¿verdad? Que aquí nos ofreces información. Sí, fíjate que, humor. digamos, no son datos humorísticos, pero a veces, de verdad, como están presentados de una manera sencilla, con letra muy grande. Es que es un formato muy con datos ágil. cortos, se convierte en algo muy ameno. Y luego hay datos que te causan risa, porque dice por ahí, los hombres desde la prehistoria son polígamos. O sea, les gustaba tener muchas mujeres al mismo tiempo. Y a las mujeres éramos monógamas, pero monógamas seriales, es decir, uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Fiel Sí, por no- minuto ya quedamos, ¿verdad, Malusa? Claro que si no los empalmaban, pero había más de uno, ¿no? Ahí Que está, eso ya puede haber habla fila. mejor de nosotras. Y Malusa, tú te incorporas en el número dedicado a la modernidad. Sí, yo hice toda la parte de la investigación de la modernidad y la verdad es que fue un proceso muy interesante, siglo XVI, XVII y XVIII, lo cual hace una cantidad de información y es súper amplio de todo lo que se habla, pero una de las cosas que a mí me pareció más interesante es descubrir cómo de veras en esa época es la época de los prejuicios, pero también de mucho libertinaje, de, bueno, pues el grandísimo del erotismo que es el Marqués de Sade, por ejemplo, pero también todo era pecado, todo se veía mal. Entonces, de verdad, fue todo un proceso en el cual estoy muy contenta de haber participado porque, bueno, fue súper ilustrativo. Desde luego, es que es Yo una creo que manera... son unos libros que te ayudan, evidentemente no son exhaustivos, ni son académicos, pero sí son libros con datos muy fidedignos, no tomados de la web, ¿no? Sino datos tomados de libros y Sí, de no son antropólogos y Yahoo de Answers. sociólogos, Ok. que te pueden llevar a través de estos libros tan sencillos por un recorrido histórico de lo que decía Foucault, ¿no? Esta necesidad que tenemos los seres humanos de practicar el sexo, que es connatural a la especie, pero además esa necesidad que tenemos los seres humanos, que también es importantísima, de, si no podemos practicarlo, hablar de sexo. Por lo menos. ¿No? O sea, Claro, si no hay tener un la recurso apertura. sexual, hay un discurso sexual, ¿no? Y eso es muy importante. Desde luego. Oye, mira, pues les quiero dar las gracias a ambas. Mucho éxito. Se presenta hoy, ¿verdad? Hoy a las 5 de la tarde los invitamos al Salón Elías Nandino. Va a haber una proyección
de un corto que hicimos de 15 minutos sexual, y va a haber sorpresas sexuales, así que los invitamos. Es una presentación que dura 2 horas, va a estar muy divertida y va a estar muy entretenida. Pilar y Maluza, infinitas felicidades y bueno, que todo sea alegría y que la gente tenga más apertura para vivir la sexualidad y también hablar sobre ella. Muchas gracias. Gracias a ti por Gracias invitarnos. y les prometo que vamos a volverlas a tener para entrar con más detalle a este tema de por qué nos gusta tanto el sexo de Algarabía. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con más información y regresamos aquí en el stand de C7 desde la Expo Guadalajara? El autor de la novela La ira de Los Ángeles, John Connolly, escritor irlandés conocido por sus novelas policíacas y en especial por la serie que protagoniza el detective Charlie Parker, estuvo presente en FIL Guadalajara. De otros de los libros próximos a publicar, nos comentó. Hay este libro que va a salir el próximo año llamado The Wolf in Winter, El Lobo en Invierno, y el que sigue ya lo terminé, se llama The Son of Shadows. Y se va a publicar una novela de ciencia ficción llamada, que va a ser con mi socia Jenny. Al preguntarle cuál era su inspiración al escribir, nos contestó con gran sentido del humor. Pues mira, tener que pagar la hipoteca y 2 hijos, pues sí ayuda. Hasta Shakespeare escribía por dinero, como dicen por ahí, ¿no? Puntualizó que la verdadera inspiración viene de cada uno de nosotros. Escritor u otro oficio, lo importante es perseguir los propios sueños. El único consejo que les podría ayudar es encontrar eso que aman hacer y convencer a la gente que les pague por hacerlo para que puedan ganarse la vida. Si lo pueden hacer, su vida va a ser mucho más feliz que el que está sentado junto a ti. Con imágenes de Armando Peña, Mabel Anaya Ortega, C7 FIL. Estamos en el stand de C7 Jalisco, transmitiendo desde la Expo Guadalajara en vivo, a todo color, en movimiento, esta gran fiesta de libros con autores espléndidos, admirados y bueno, muy críticos de este país, tan necesarios como Paco Ignacio Taibo II. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Qué gusto y qué honor y qué alegría que estés con nosotros en un momento clave, con un libro clave que es Asturias, octubre 1934, que se presenta hoy, ¿verdad? Hoy a las 4, en el Salón 4. Y es además un llamado, ¿no?, al clamor y la cohesión de una clase de los, es que me suenan aquí los chicos, pero bueno, de lo que significa confrontar y empoderarse. Tenemos que aprender mucho los mexicanos en este momento de Asturias, octubre 1934, Paco Ignacio. Pues es el resultado de una historia que se mezcla. La historia de mi fascinación por estas clases obreras de acero de los años 30, que intentaron con una revolución parar el fascismo 2 años antes de la Guerra Civil. Y por otro lado es una historia familiar, es la historia de mis abuelitos. Entonces estoy unido sentimentalmente a esta historia. Entonces hice una investigación hace 30 años, en mucha profundidad, con un montón de entrevistas. Muy humana y de distintos actores de la jugada. Sí, y que se me fueron muriendo. Si la quisiera hacer hoy, Dices no la que podría no hay hacer. sobrevivientes ahora. Y lo escribí hace el año pasado y quedé muy contento del rescate de esta historia apasionante. La historia es apasionante, ¿no? Y desde las primeras muestras que puede haber de opresión, tú narras, describes estas reacciones en bloque, ¿verdad? O sea, no están dispuestos a que haya más vejaciones. ¿Por qué de pronto no todos los pueblos o los gremios se comportan así? Hombre, cada pueblo tiene sus momentos y sus momentos en la historia. No te puedes olvidar que este país ha dado muestras a lo largo de los 2 últimos siglos de combates continuos, maravillosos, heroicos, transformadores. Pero ahora me quise salir un poco de la historia de México e irme a esta historia lejana, quizá por agotamiento, quizá por necesidad de descubrir esta especie de estas clases obreras potentes, organizadas, sólidas, ¿no?, de los mineros y los metalúrgicos asturianos. Además una historia entrañable. ¿Y se ha perdido en las luchas contemporáneas un poco este espíritu de solidaridad? Sí. La Guerra Civil Española opacó todo lo que había atrás. Y entonces es una historia perdida, prácticamente.
Y entonces cuando pensamos en una república como la nuestra, y perdón que yo venga de vuelta a México, pero como también estamos en el momento, ¿qué tanto de esto habría que rescatar? ¿Cómo se transmite un espíritu solidario? La historia no la puedes traer mecánicamente y decir, esto que pasó aquí, ahora analízalo acá. No, hay una serie de reflexiones yo creo que útiles para el mexicano de hoy en día, pero no necesariamente de manual. Hay la reflexión donde están los trabajadores en este inmenso ascenso de la disidencia que se está construyendo hoy en México. La rebelión popular, falta la clase obrera. Cuando lees este libro sientes esa sensación. O lees historias de periodistas apasionantes, o lees historias de fosas, ¿no? Eso es lo que ocurre. Que se produce durante la represión de la Revolución del 34. Hay puntos, siempre los hay en la historia de contacto, pero no de una manera muy directa. En México estamos viviendo un momento muy fuerte de gran rebelión popular contra el gobierno de Peña Nieto, contra sus propuestas absurdas y gangsteriles de destruir la Constitución del 17, de privarnos a los mexicanos de nuestro petróleo, de una ley de hacienda criminal y al mismo tiempo autoritarismo y abuso de poder. Y hay una rebelión, hoy el gobierno está cercado, que se vayan. ¿No crees que haya una sensibilización o un compromiso para poder, no sé si virar completamente el timón, pero un poco aprender las lecciones, o tú apuntas a que va a venir represión disfrazada de otra manera? No, yo creo que hay una voluntad mayoritaria de la población de cambiar el timón, de darle un giro al barco y decir, queremos una república de derechos sociales, de legalidad, de no abuso policiaco. Queremos que los procuradores sean elegidos, no nombrados de dedo, que los juicios sean juicios con ciudadanos, juicios populares, no juicios arbitrarios con funcionarios que no tienen sensibilidad y que traen boleto con el sistema. Queremos una policía confiable, que defienda los derechos ciudadanos y no los agreda. O sea, hay muchas cosas que ya muchos queremos. Oye, y otra cosa, queremos que regresen vivos los muchachos de Ayotzinapa. Sí, desde luego, es el clamor universal. Aquí hemos tenido la oportunidad de invitar gente de otros países que esto lo enfatizan siempre que pueden. La mirada desde fuera, nos comentaba ayer una persona de Inglaterra que venía en el avión de Londres a México y venía casi vacío, lo que nunca le había tocado, ya lo atribuye un poco a esta reputación o bueno, a lo que se ha difundido. Pero bueno, más allá de la acción de las autoridades, digamos, y del clamor o de la pugna por parte del pueblo, de la gente, el papel del intelectual y del periodista, Paco Ignacio. Yo creo que tanto escritores como periodistas, como músicos, como cineastas, tenemos que hacernos responsables de nuestra presencia en esta sociedad. Y si tenemos un espacio privilegiado y una voz escuchada, usémosla. Independientemente de que se puedan perder los privilegios personales, que de pronto por eso la gente no habla, se autocensura, comulga con el régimen, etc. No hay nada peor que aceptar la autocensura. Si aceptas la autocensura, ya ni siquiera haces el trabajo de ellos, lo haces tú. ¿Sí? Tenemos que liberar espacio continuamente. Donde quiera que te den un micrófono, hablas, explicas y aclaras. Ese es nuestro trabajo. Sí, lo primero es lo primero, Paco Ignacio. Bueno, ya tenemos el tiempo encima, pero un gusto, un honor, placer, como siempre, haberte entrevistado, platicar contigo tan brevemente. ¿Nos puedes nada más repetir a qué hora se presenta el libro y quiénes van a estar en la mesa? Está muy fácil, me lo pusieron muy fácil. El día 4, o sea, hoy, a las 4 en el Salón 4. Ahí está. Bueno, a tu hermano le tocó el 5, a las 5 en el 5. Entonces, allá hubo algo. Bueno, entonces, Asturias, octubre de 1934, una investigación a fondo humana de los distintos lados de la crisis. Paco Ignacio Taibo II, como siempre, una gloria, un honor, un gusto haberte tenido aquí. Un placer, muchísimas gracias. Lo mejor, enhorabuena. Vamos ahora con Paloma con más información.